Doy gracias a Dios porque puedo hacer la grabación de este tema. En esta ocasión vamos a hablar una vez más acerca del antiguo pacto. Cuando digo una vez más, me estoy refiriendo a que con respecto al tema del antiguo pacto, por el momento no volveré a hablar después de este tema. Pero no quiere decir que a lo largo de mis estudios en algún momento no vuelva a mencionar algo con respecto a esto, porque está mezclado con otras muchas temáticas que tienen que ver también con el antiguo pacto. Pero después de este tema, voy a seguir hablando, pero voy a tratar acerca del nuevo pacto. Pero eh, para poner punto final por el momento a este estudio, voy a usar eh, en el inicio, voy a usar unas declaraciones bíblicas. Está en Éxodo capítulo 34 y dice en el versículo 10, ahí comienzo esta grabación. Entonces el Señor respondió, voy a concertar un pacto ante todo el pueblo, haré maravillas nunca hechas en toda la tierra, en ninguna nación y en todo el pueblo que te rodea, verá la tremenda obra que yo, el Señor, haré por medio de ti. En estas palabras, después de todo lo que hemos estado estudiando, como las primeras tablas que Dios hizo, eh, Moisés las rompió. Después de todo lo que hemos estudiado, Dios habla con el pueblo, les dice la obra que él iba a hacer. Ya también hemos notado en nuestros estudios sobre este tema que cuando Dios hizo este pacto con Israel, trató de varios aspectos. Dios estaba haciendo su pacto con una nación que estaba comenzando a surgir como una nación bajo la dirección y bendición de Dios, también bajo el despliegue del poder de Dios que allí se manifestó. Pero la obra que Dios iba a hacer, que se está refiriendo aquí, tenía que ver en parte con esa manifestación del poder y de la gloria de Dios, pero también tenía que ver con la expectativa de Dios de que Israel, como el pueblo elegido de Dios, pudiera en su labor dar a conocer la verdad del deseo de Dios de salvar a la humanidad, donde los mismos israelitas pudieran alcanzar su redención y también las otras personas de otros pueblos, porque la salvación Dios la da no para una nación, sino para toda la humanidad. Y la expectativa es todos los milagros, todas las cosas gloriosas, grandiosas, que a través de su palabra iba a ser a través de Israel. Además, no solamente con la expectativa de Israel como pueblo de Dios para dar a conocer la voluntad de Dios y lo que el ser humano necesita hacer y conocer para alcanzar la salvación y para que otros conozcan a Dios, sino también que como que a través del pueblo de Israel Dios iba a dar su santa palabra y el Espíritu Santo iba
a dirigir esta obra de inspirar a personas a las que después se les llamaron profetas, para inspirar las palabras que ellos debían decir, la temática que debía tratar, lo que debía decir la palabra de Dios como testimonio de Dios, como el libro que podría, o que podría no, que ayudaría a todas las personas a través de todos los tiempos que quisieran hacer la voluntad de Dios, que quisieran conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia, también el ser humano iba a ser capacitado. De todas maneras, la obra que se iba a hacer en a este respecto mm, tenía grandes expectativas de Dios y Dios lo presentó así hasta el momento de terminar el pacto, este antiguo pacto. Y ahora voy también a compartir cómo fue, aunque ya de esto hablamos en tema anterior, pero cómo fue como este pacto finalmente se llevó a cabo. Y el texto que estoy usando es el mismo que ya utilicé otra vez, que está en Éxodo capítulo 24, que habla del momento en que Dios, hecho el pacto, rocía con sangre al pueblo de Israel. Parte de la sangre la utilizó para purificación y dedicación de los muebles o de las cosas que se iban a usar para la proclamación de la palabra de Dios, que tenía que ver con el santuario. La otra parte de la sangre se, esparciría, se esparjaría sobre el pueblo de Israel. Dice en Éxodo 24:8 lo siguiente: entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros acerca de estas cosas. Ya hemos hablado con respecto a esta enseñanza, a este simbolismo de la sangre y de la dedicación, porque el mensaje es que a través de los sacrificios que el pueblo de Israel iba a hacer, sacrificios que no eran nuevos, aunque formaban parte del pacto en este momento, no eran nuevos porque desde el mismo momento en que el ser humano cae en pecado, cuando Dios se encuentra cara a cara con el ser humano, antes de decirle cuáles serían las consecuencias que iban a arrostrar, que sería el pecado y que el pecado lo conduciría a la desgracia, al sufrimiento, al dolor y finalmente a la muerte, Dios le presenta el plan de la redención a través de un cordero que Dios utiliza, o los corderos que Dios haya utilizado en esta primera ocasión para vestir a Adán y Eva, que habían quedado desnudos por causa del pecado, porque su vestidura de santidad, de armonía con Dios, por causa del pecado, el ser humano la perdió. Pero ahora, en el pacto de Dios con Israel, es un pacto que Dios está haciendo con la nación israelita, con las 12 tribus de Israel. Antes de este pacto, Dios tuvo seguidores
a través de todos los tiempos, hubo personas que fueron fieles a Dios, seguidores de Dios, pero ahora como una nación, como un pueblo, un país que sus habitantes son consagrados a Dios, pues fue aquí con el pueblo de Israel y en esta ocasión varias cosas hicieron. Y a eso que estamos refiriéndonos. Pero cuando se habla de la sangre del pacto es porque para vencer al pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre porque cuando el hombre peca queda condenado a la muerte. La muerte es la esperanza del hombre. A través del plan de la redención, Dios enseña que su Hijo iba a venir a la tierra para salvar a la humanidad. Les habla del plan de la redención. Pero cuando el pueblo de Israel comienza su labor a través de los sacrificios, a través del sistema del santuario, se iba a dar a conocer todas las enseñanzas que tienen que ver con el plan de la redención. Así que en este momento, voy a usar la palabra este día, refiriéndose o refiriéndome al momento en que termina el proceso de ratificación del antiguo pacto, y decimos antiguo pacto porque hay un pacto que después también está hecho y del cual vamos a hablar. Pero en esa ocasión voy a compartir algunas de las cosas que se llevaron a cabo en este pacto que estamos hablando. Eh, Dios dio a través de Moisés no solamente la ley moral, o sea, la ley de los 10 mandamientos. Sí, Dios dio esa ley que fue escrita por Dios, perdón, fue escrita por Dios, repito, no por Dios, o sea, se fue escrita por Dios, no por Moisés, que Dios la escribió con su dedo. De todo esto ya hemos hablado. Dios dio esa ley que existe de siempre, que es el trasunto de quién es Dios, pero que esa ley sería la ley fundamental en cuanto a la relación de los israelitas entre ellos y Dios y entre ellos y los seres humanos, porque la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, rige, señala la relación correcta que debe haber entre el hombre y Dios. También señala la relación correcta que debe haber entre el hombre y su semejante. Por eso las dos tablas de la ley, una con respecto a la relación con Dios, otra con respecto a la relación con los demás semejantes. Pero, aparte de esto, Dios también instruyó a Moisés y le dio otras leyes. Voy a mencionar de estas otras leyes que se dieron aquí. Algunas de ellas tendrían un carácter y otras tendrían otro carácter. Primera ley que señalo es la ley de los siervos, de los esclavos. Como que el pueblo de Israel nace en el mundo en un tiempo donde la esclavitud existía, aunque eso no era el deseo ni la voluntad de Dios, la esclavitud existía, y como he dicho en otros momentos, la esclavitud existía porque eso también es fruto del pecado. Entonces Dios le dio a los israelitas leyes que tenían que ver
en su trato con los esclavos. También Dios dio leyes a los israelitas con actos de violencia. Los actos de violencia tienen que ver con el pleito de un ser humano con otro ser humano, con la violencia. Dios le dio a Israel en sus estatutos, a través de Moisés, leyes que tenían que ver con estos actos de violencia. Aclaro aquí, antes de seguir, porque voy a mencionar otras cosas más que Dios dio. Todas estas otras leyes, todas de las que me estoy refiriendo aquí, todas, Dios se las da a Moisés. Y Moisés es el que lo escribe. Y esas leyes que Moisés escribe se guardaron para que los israelitas las obedecieran y fueran vigentes para ellos, pero no se guardaron dentro del arca. Esto lo mencionaremos después en nuestros temas, pero sí se pusieron fuera del arca, pero en el mismo santuario. También se pusieron leyes con respecto a los deberes de los amos. Los que tenían esclavos debían cumplir, debían tener deberes que ellos cumplirían, que es distinto a la ley que se da para el esclavo, aquí la ley que se da también para el amo, porque el interés de Dios era que todas las cosas se hicieran, aunque el pecado existía, de una manera que ayudara a entender que Dios está en contra de todas esas cosas malas y que si se observaba lo que Dios estaba haciendo, finalizaría en que la esclavitud dejaría de existir. También se dio leyes con respecto a los animales. No me estoy refiriendo a leyes con respecto a los animales que se deben comer o no se deben comer, sino leyes que regirían con respecto a los animales en un pueblo agrícola que necesitaría animales para sus trabajos. Hay animales que son más fieras que otros. Hay animales que son animales más mansos y otros animales más belicosos. Dios dio leyes con respecto a esto. También Dios dio leyes acerca de la restitución. Cuando algo se roba, cuando algo se pierde, leyes que tenían que ver qué hacer con una cosa que no fuera de uno o con alguna cosa que uno pudiera hacer en una forma indecorosa. También en ese tiempo del pacto con Dios, todas estas cosas estaban presentes. La ley de la restitución. También dio leyes morales o de religión. No son los 10 mandamientos, sino leyes que tienen que ver con la moral y con la religión de los israelitas. Cuando estudiemos del santuario, vamos a analizar estas cosas. También leyes con respecto al prójimo. Aparte de las leyes de los 10 mandamientos, también Dios dio a Israel una serie de estatutos, de leyes, de ordenanzas que tenían que ver en su trato con sus semejantes. Dio también leyes con respecto al sábado. No se está hablando aquí del sábado del cuarto mandamiento, sino a sábados, porque en Israel habían leyes con respecto a lo que significa lo que es el sábado, aparte del sábado semanal, porque hubo fiestas, leyes también acerca de las fiestas que el pueblo de Israel debía de tener, y cuando los israelitas tenían un día
que sería un día de descanso de acuerdo con las leyes de los israelitas, igual que otros países que tienen leyes que son feriados, que no se trabajan, holiday, que tienen aquí en este país, en todos los países, tienen las fechas patrias. A eso se debían estas leyes, pero esto se le decía también sábados. Y en la Biblia, cuando se dice el sábado, se está refiriendo al cuarto mandamiento, o sea, al séptimo día de la semana. Cuando se dice sábados, se está hablando de estos días ceremoniales o institucionales donde no se trabajaba. Para esto también se dieron un sábado. Un pequeño ejemplo, después lo señalaremos un poco más. La tierra se debía dejar descansar cada séptimo año. O sea, 6 años se trabajarían uno detrás del otro. El sexto año que se dejaría de trabajar, el próximo año, ese día, como cuando el maná caía doble, las bendiciones de ese año, Dios iba a hacer que el producto de la tierra diera para el tiempo del año sexto y también para el tiempo del séptimo año. Y después habría el año 50, que es año de jubileo, que tiene que ver 7 semanas de año, o sea, 49 años, donde se trabajaba la tierra 6 veces, 6 años seguidos, se descansaba un séptimo, y así el año 50 también era un año que tenía eh, una obra especial dentro del pueblo de Dios. Todo esto cayó en ese tiempo del mm, el pacto que Dios estaba haciendo con Israel, y también hablaba acerca del pacto que se señala con el santuario. Las leyes del santuario, igual que otras leyes que ya he mencionado, que tenían un simbolismo que representara a Cristo o algo de la obra de Cristo o algunas cosas que tenían que ver con el ser humano, esas leyes que se señalaban en el santuario llegaban hasta el día en que Cristo diera su vida por el ser humano. Eso lo voy a explicar dentro de un momentico. Con respecto a las leyes del santuario, que vamos a dedicarle tiempo para estudiarla, un buen tiempo vamos a dedicar a las leyes del santuario. Allí se hicieron los muebles del santuario, se hicieron las vestiduras del sacerdote, se hicieron también las cortinas, tablas para el santuario, eh, todo lo que tenía que ver con el santuario fue hecho en el pacto este. Este santuario que Dios mandó hacer de acuerdo con el modelo que él dio. Eso lo veremos en su momento. El santuario después dejó de ser santuario y tuvo que ver con el templo. El primer templo que los israelitas hicieron se perdió porque ellos fueron a la esclavitud. En su momento hablaremos más de esto. Finalmente se hizo un segundo templo, que fue el templo que llegó hasta el tiempo en que Jesús vino a la tierra. De eso hablaremos más adelante. Así que con respecto eh, a todas estas leyes, se trataron ese día del pacto. También leyes que tenían que ver con los sacerdotes, con la dedicación de los sacerdotes,
cuando se rescataría un tributo de rescate, que también lo trataremos en su momento, la unción de los sacerdotes, la unción del santuario, de los muebles del santuario, todas estas cosas se hicieron. Y ese antiguo pacto se hizo alrededor del año 1440 antes de Cristo. Decimos alrededor porque seguimos eh, la fecha, la cronología que se estudia en la Biblia, pero no son fechas exactas como una fecha que uno tenga de nacimiento de uno o la fecha de la independencia de una nación o una fecha señalada en cualquier país. En la fecha de Israel también estaban. Pero en lo que es el pacto antiguo, a este que se estamos señalando, comenzó alrededor de 1440, porque en el 1440 Moisés escribió el libro de Éxodo y estas cosas comienzan a tratarse en el libro de Éxodo. Y finalizó el antiguo pacto en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado por los israelitas porque seguía a Cristo. Y como los israelitas rechazaron a Cristo, rechazaron a Jesús, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, ellos como nación dejaron de ser el pueblo de Dios. Por eso este antiguo pacto comenzó, ya dije en la fecha de 1440 alrededor, y termina en el año 34, y ahí fue donde el pueblo de Israel dejó de ser la iglesia representante de Dios en el mundo, o el pueblo a través del cual las naciones podían saber de Dios. En todo ese tiempo hay un recorrido amplio, hay una historia amplia, está todos los escritos del Antiguo Testamento. Los estudios que vayamos a hacer están dentro de esto, de esta fecha, lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tiene que ver también con la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es la palabra de Dios que enseña lo que Dios quiere que sepamos, enseña la voluntad de Dios, y por eso tienen una correlación uno con otro. Diciendo esto entonces, de una manera así, a grosso modo, el antiguo pacto duró 1470 años, alrededor de 1470 años. Llegamos hasta aquí con esta temática hablando del antiguo pacto. Te pido que compartas este tema para que otras personas también puedan ser beneficiadas. El próximo tema que te invito para que estés conmigo y también puedas escucharlo, vamos a hablar algo con respecto al nuevo pacto. Nos vemos en nuestra próxima grabación.